Bienvenidos, compas, a la tercera parte del que va a ser el curso más extenso de Java de todo YouTube. En esta oportunidad vamos a ver los tipos de variables de Java, variables dinámicas, variables de referencia y variables primitivas. En la clase pasada les dejé una tarea asignada. Procedamos entonces a resolverla en este momento. Entonces, vamos a crear una variable string que se llame nombre. Int, una variable int para incluir nuestra edad. Y nos faltaría solamente crear la línea necesaria para imprimir en la consola. Para ello tenemos dos opciones. Escribimos directamente system.out.println, abre y cierra paréntesis, punto y coma al final, o escribimos las iniciales south y pulsamos enter. Y ahí está. Nos ha creado entonces la línea necesaria para imprimir valores en la consola. Aquí entonces vamos a escribir la cadena mi nombre es, lo concatenamos con el símbolo más a la variable nombre, concatenamos para incluir nuestra edad y mi edad es, dejamos un espacio y concatenamos y agregamos la edad. Eso sería todo. Pulsamos control S para guardar. Y por último, ejecutamos. ¿Cómo ejecutamos? Tenemos dos opciones. Pulsamos botón derecho y ejecutamos run, o pulsamos control mayúscula F10. Y ahí está. Mi nombre es MD Programa y mi edad es 450. Si todavía no sabes cómo crear variables, no hay ningún problema. Es probable que hayas intentado hacer algo como esto. Escribiste tu nombre, mi nombre es, y mi edad es. Si lo hiciste de esta manera, sin incluir ninguna variable, también queda correcto. Cumple con lo que necesitamos para esta primera tarea en el curso. Ejecutamos y quedó perfecto. Mi nombre es MD Programa y mi edad es 450. Muy bien. Primera tarea resuelta. Sigamos entonces. Las variables en programación es un espacio de memoria en el que se almacena un valor según el tipo de dato definido. En Java es un identificador que representa una palabra en memoria que contiene un valor. Existen dos tipos de variables básicas en Java, que son los primitivos, que incluyen byte, short, int, long, double, float, boolean y char, y de referencia, como string, clases, propiedades de las clases, de los métodos, arreglos, etc. En este momento vamos a ver las normas para la creación de variables primitivas, cómo crearlas apropiadamente y algunos ejemplos. Para la creación de variables en Java es importante tener presente que hay que definir el tipo de dato y el nombre de la variable. Byte es el tipo de dato y B es el nombre de la variable. Para la creación de nombres de variables es importante tener también en cuenta que no se pueden usar caracteres especiales que estén fuera del rango de los caracteres que pertenecen al Unicode. No pueden empezar con números y están permitidos los underscore, símbolo de dólar, letras con tildes
y después de la letra o después del primer carácter que forme el nombre de la variable, está permitido usar números. Esto es una variable válida. Sin embargo, por convención, las variables suelen empezar con letra minúscula y en caso de que haya una segunda palabra, esta comenzará con letra mayúscula. De esta manera. A esto se le conoce como camel case. Bien, hemos creado una variable byte. Recordemos que para enteros existen 4 tipos de variables primitivas básicas: byte, short, int y long. Vamos a usar la ayuda de IntelliJ IDEA usando la función SouthB, que nos va a crear el nombre de la última variable que hemos agregado para poderla imprimir en la consola. Variable primitiva, variable primitiva. Vamos a crear a su vez una variable de tipo int, o mejor, una variable de tipo short. A esta la vamos a llamar S. Estamos cumpliendo con las normas. Comienza con una letra en minúscula. Agregamos un valor. Usamos igualmente SouthB para poderlo imprimir. Vamos a crear una variable integer que llamaremos i. Igualmente usaremos SouthB. Y por último, una variable de tipo long. Como notarán, al yo incluir el valor de la variable de tipo long, me está mostrando un error. Esto es porque para poderle indicar a Java que la variable es de este tipo, es necesario agregarle al final del entero la letra L, ya sea en mayúscula o en minúscula. Preferiblemente, se recomienda hacerlo en letra minúscula. O suele ser lo más común. Listo, entonces aquí hemos creado nuestras primeras variables de tipo byte, short, int y long. Control mayúscula F10. Y se nos muestra entonces en consola. Hemos creado una variable de tipo byte, de tipo short y de tipo int y de tipo long apropiadamente. Todas las variables primitivas tienen sus correspondientes wrapper, envoltorio o clase de envoltorio. ¿Qué significa esto? Significa que existen unas clases específicas para cada tipo de dato que permite convertirlo en objetos. Al convertirlos en objetos, obtenemos ciertas ventajas que no obtenemos por defecto con las variables de tipo primitivo. Vamos a verlas en este momento. Se puede dar el caso que necesitemos saber cuál es el límite inferior y el límite mayor de cada uno de los tipos de variables. Para eso podemos usar su correspondiente clase wrapper. Las clases wrapper se escriben la mayoría de las veces igual que la clase primitiva, el tipo de dato primitivo, pero con la primera letra en mayúscula. Aquí vamos a observar cuál es el valor máximo permitido para un byte. Vamos igualmente a averiguar cuál es el valor mínimo. Usamos, en este caso, min_value para conocer el valor mínimo. Vamos a hacer lo propio entonces con short, int y long.
short con S mayúscula, punto max value, short con S mayúscula, punto min value. En el caso de int existe una particularidad. No basta con colocarlo el int con la i mayúscula. Hay que escribir integer, la palabra completa, integer, y ahora sí podemos acceder entonces al wrapper de los int. En este caso, max value para saber el valor máximo, y hagamos lo mismo para conocer el valor mínimo. I mayúscula. Y ahí está. Para long, como ya lo veníamos haciendo con anterioridad, L mayúscula, long, punto, max value, y el long con L mayúscula, punto, min value. Ejecutamos. Y aquí podemos observar que el valor máximo para los bytes es 127, el mínimo es 128, y así por cada uno de los tipos de datos primitivos. Podemos observar el valor mínimo y máximo. Esto quiere decir que el valor que ingresemos en este tipo de variable primitiva no debe superar su límite máximo o mínimo. Por ejemplo, si en este caso de variable primitiva, que es de tipo byte, incluimos un valor superior a 127, 128, obtendremos un error. Damos control Z para devolver. Lo mismo ocurre si hacemos eso con short. En este caso, el límite máximo, o probemos mejor el límite mínimo. El límite mínimo es menos 32.768. Vamos a agregar. Vamos a aumentar el límite mínimo y vemos, o vamos a disminuir el límite mínimo y vemos lo siguiente. Nos muestra un error. Entonces es importante que no superemos los valores máximos y mínimos para cada tipo de dato. Double, que es un valor de tipo flotante. Double, que es un valor de tipo flotante, lo que quiere decir que almacena variables con decimales. Y float, que al igual que el double, almacena variables de tipo flotante, o sea, valores con decimales, pero tiene un rango más amplio. Punto. En este caso, vemos cómo nos muestra un error. Ocurre lo mismo para los floats que para los long. Es necesario indicarle qué tipo de dato es. Para ello, agregamos una F al final del valor. Ahí está. So B, double con D mayúscula, punto max value. So B, double con D mayúscula, punto min value. Ahora lo mismo con float, float con F mayúscula, el valor máximo, so be float con F mayúscula y su valor mínimo. Ejecutamos y aquí podemos ver que el valor máximo de un doble es todo esto que vemos aquí. El mínimo es esto, representado en notación científica. Igual para el float, este es su máximo y este es su valor mínimo, representado igualmente en notación científica. Existen otros dos tipos de variables primitivas. Los boolean, que almacenan valores de verdadero o falso. Estos se definen con la palabra true o la palabra false. Y por último, el tipo de dato char. Es nuestro último primitivo.
Este almacena un carácter que pertenezca al mapa de caracteres Unicode. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los valores se deben ingresar con comillas simples. Y aquí vemos el valor permitido. Vamos a imprimirlo en console. Ejecutamos con botón derecho, run variables, y lo ejecutamos aquí. Vemos entonces que es true la variable b, la variable false es falso, la variable falso es false, y el char. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que a la hora de crear nombres de variables, no se pueden crear nombres de variables que coincidan con palabras reservadas de Java. Las palabras reservadas de Java la irás conociendo o se irá manejando a lo largo de todo este maravilloso curso. Otra cosa importante a tener en cuenta es que a partir de Java 10, Java permite la creación de variables dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario indicar el tipo de datos que va a almacenar la variable, sino que podemos usar var, luego el nombre de la variable dinámica. Aquí estamos usando un camel case y le asignamos algún valor. Vamos a asignar un valor byte. Perdón, los bytes solo reconocen ceros y unos. Y aquí hemos creado entonces una variable, un integer. Si nos posicionamos aquí, vemos que automáticamente Java le está asignando a este valor un int. Lo mismo pasaría si queremos si queremos permitir que Java automáticamente asigne el tipo de dato. Vamos a crear una variable booleana. Aquí automáticamente Java reconoce por el tipo de valor que esto es un booleano. Si nos posicionamos, boolean. Ocurre también si intentamos hacer eso para un tipo de variable de punto flotante. Punto 454. Y si nos posicionamos sobre la variable, vemos que lo va a reconocer como un double. Por defecto, las variables dinámicas, cuando se le asigna un tipo de valor primitivo, va a estar limitado a una conversión de solo 4 tipos de variables primitivas. En este caso, si queremos crear un carácter, aquí lo va a reconocer como un carácter, como un char. Entonces vemos que aunque le asignamos un valor de tipo byte, lo reconoció como un int. En este caso, en el true, bueno, solo reconoció como boolean. Ya ahí no tiene, solo existe para los tipos de datos primitivos un booleano. Para los tipos de variables primitivas flotantes, lo va a reconocer de forma automática como un double, no como un float. Y lo mismo ocurre con char, que solo existe de un tipo, lo va a reconocer como char. Si deseamos modificar alguno de estos tipos de valores, por ejemplo, la variable dinámica que reconoce como byte, incluimos un valor y al final le agregamos una L, ahí lo va a reconocer automáticamente, ahí sí lo va a reconocer como un long, porque se lo hemos especificado dentro del propio valor de la variable. Si aquí queremos que lo reconozca como un punto flotante
de tipo float, entonces agregaríamos una f. Ahora sí va a reconocer este tipo de variable como un float. Bien, compas, para finalizar este video les voy a dejar una asignación que resolveremos en el siguiente video. Aquí tenemos en pantalla 20 nombres de variables. Toma nota de ellas e indica cuáles son nombres de variables válidas y cuáles no. Veremos su solución en el próximo video de este magnífico tutorial.